Hola, bienvenidos a Mesa Central, el video podcast del colombiano en el que le comentamos 3, 4 noticias, las más relevantes de la semana. Esto es El Colombiano, le damos un feliz año, que tengan un año aventuroso, lleno de alegrías, tranquilidad y salud. Recuerden que nos pueden seguir en Videos El Colombiano en nuestro canal de YouTube y también nos pueden seguir en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, mejor dicho, estamos en todas partes. Me acompaña Isolda María Vélez, editora, macroeditora del área de actualidad. ¿Qué hubo, Iso? Hola Dani, feliz año para ti, para todas nuestras audiencias, a Jainer, a todos. Y nos acompaña Jainer Durango, que es periodista del área de deportes. ¿Qué hubo, Jay? Dani, gracias, feliz año también para ti, para Isolda. Y aquí ya dándole, arrancando este año. Estamos en la época del fracaso de los gimnasios. Me imagino que muchos ya empezaron a ir al gimnasio. Les tengo que decir que van a abortar esa misión, eso no va a durar mucho. Ese entusiasmo dura el primer mes. No, sí mucho. Y sí, la mucho. De las dietas, por lo menos ya dejamos el buñuelo. Ya, superada la época del buñuelo y la natilla. Vamos a empezar con nuestro primer tema, que tiene que ver con los Juegos Panamericanos fallidos. Esta semana se conoció que Colombia perdió, o perdería más bien, la sede de los Juegos Panamericanos. Sabemos que Panam, que es la empresa, digamos, dueña, Jay, de estas justas, va a tener junta extraordinaria próximamente para decidir si le quitan o no la sede a Barranquilla. Los perdió. En este momento los tiene perdida. Está perdida la sede de los Juegos del 2027 en Barranquilla. Sí, va a haber una asamblea extraordinaria, pero el presidente de Panam Sport, que es la entidad que organiza estos juegos cada 4 años, los juegos que son llamados los olímpicos del continente americano, se perdieron porque no se pagaron a tiempo los dineros correspondientes para los derechos de este torneo. Hay que decir que inmediatamente salió la polémica. Como siempre, el gobierno del presidente Gustavo Petro sacó como un retrovisor de volqueta. Sí. Grande, enorme, porque hay que decir que ya pasa 1 año y medio de este gobierno. Es decir, esto no es recién llegando. Claro, no es que, como se ha dicho, que el gobierno Duque no cumplió los compromisos de los pagos. También hubo algunos retrasos en esos pagos, hay que decirlo. Pero lo cierto es que este gobierno llegó hace 1 año y medio y tenía en sus manos pues sacar adelante estas justas deportivas, poner los recursos, y ha habido un sinnúmero de declaraciones y de versiones sobre de quién es la responsabilidad o no de los juegos, pero finalmente es el Ministerio de Deportes el que tenía la batuta. Y desde que entró María Isabel Urrutia, pues se ha dicho que había unas conversaciones internas, diciendo más bien que no había como la intención o mejor que querían renovar el contrato, renegociar ese contrato, y realmente pues cuando se firma un contrato de estas características es muy difícil renegociar. Es un poco lo que Petro quiere hacer con el metro, por ejemplo, de Bogotá. No es posible renegociar estas condiciones porque para eso se preparan las ciudades con 4 años de anticipación, claro, para poder hacer las obras y cumplir todos los compromisos. Todos se tiran la pelota, todo el mundo se está tirando la pelota, pues los juegos, la designación de la sede se logró en el 2021, en el gobierno de Iván Duque, pero claro, cuando entra el gobierno de Petro y se designa a María Isabel Urrutia como ministra del Deporte, la misma Urrutia dice que de parte de Gustavo Petro no hubo ese interés al comienzo por organizar unos juegos porque decía que eran muy costosos. Pero quizás no en el trasfondo de lo que son unos Juegos Panamericanos, que esa inversión se puede recuperar después, que puede dejar para un país una suma aproximadamente de 2.5 billones de pesos. Entonces ahí están, se perdieron, pero está esa posibilidad porque todo el mundo está gestionando, hasta los deportistas están con la mano en el corazón, como lo dijo Mariana Pajón, para ver si se logra recuperar estos juegos. Pero ojo, ya entraron otras ciudades, otros países a pujar para ganarse. México y Asunción también. México y Asunción. Asunción en Uruguay. Quiero decir ahí una cosa. Paraguay, perdón. Apenas el gobierno de Gustavo Petro sale a decir, ve,
casi que dijeron eso, apenas nos enteramos, es que a nosotros no nos dejaron eso resuelto. Víctor Muñoz, que era como el consentido del presidente Iván Duque, él era el director del DAPRE, acuérdense que él salía mucho a hablar en el tema COVID, él estuvo administrando el tema COVID, y él dijo, dejamos todo listo para los Juegos Panamericanos, y que en la partida, digamos, presupuestal que ellos dejaron para el gobierno entrante, había una plata para los Juegos Panamericanos. Y me llamó mucho la atención porque justo en los Juegos Panamericanos que fueron este año, ¿no? En Chile, que a Colombia le fue como a los perros el año pasado. Sí, fueron el año pasado. El año pasado. El año pasado. Estoy en 2023. No, los Juegos Panamericanos fueron en Chile los pasados. Colombia logra quizás la mejor actuación en la historia. ¿Sí le fue bien? Sí, le fue muy bien. Pasó por primera vez de 100 medallas en su totalidad. Pero antes de esos Juegos, en septiembre, llegó el aviso porque el presidente de Panam Sport, Neven Illich, estaba cansado de mandarles mensajes, de llamarlos. Lo que pasa es que yo creo que no lo hizo por Twitter. Donde lo hubiera hecho por Twitter y hubiera tagueado al presidente Gustavo Petro, pronto le contestaba. Más fácil sí, por porque Twitter, no, esa fue una de las quejas que tenían, que nunca le respondieron. Sí, nunca, y se cansaron, y esto no es un juego, pues los Juegos Panamericanos no son un chiste, pues los Juegos Panamericanos congregan más de 9.000 personas de todo el continente en una ciudad, casi 4.000, 5.000 deportistas, entonces ellos no se podían quedar de manos cruzadas. Y en noviembre, lo que estabas diciendo Daniel, en noviembre, durante los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, se acordó, llegaron a un acuerdo con la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, con el ex alcalde de Barranquilla, Pumarejo, que antes del 31 de diciembre del año pasado se destinaran los primeros $4 millones y que en este mes, en enero, los otros 4 para pagar, pues para la totalidad de los 8 millones para esos derechos deportivos. Ahí es muy particular porque la ministra inicialmente de Deportes había salido a decir que esa plata no existía, que había déficit, y apareció el acta. Nomás en la mañana de este viernes 5 de enero apareció el acta en la que ella se comprometía a dar $8 millones que estaban listos. En diciembre, que ya estaban listos, como he dicho, está aprobado. Pero lo que les iba a decir es que el presidente había dicho que no tenían ni idea, que a ellos no les interesaba básicamente, pero durante los Juegos Panamericanos pasados en Chile, él trinó y dijo, la próxima vez que participemos nos va a ir mucho mejor, dijo, y además que vamos a hacer locales. Él sí sabía que eso iba a pasar, y es una mirada muy miope pensar que es una inversión muy grande, por supuesto, pero es que eso también deja plata en las ciudades, eso deja ganancias, eso genera comercio, empleo. ¿No? Miren lo que pasó aquí en Medellín. Los Juegos Sudamericanos. Nosotros tenemos recientemente, pues el ejemplo más cercano es el de Medellín. En el 2010 quedó toda la unidad deportiva Atanasio Girardot con unas instalaciones espectaculares, dignas pues para practicar cualquier deporte, y fuera de eso quedó una ciudadela donde alojaron a los atletas, que quedó al servicio después para la ciudad, para entregar vivienda de interés social a los ciudadanos de Medellín. Entonces es muy importante. Barranquilla estaba esperando inversiones por 2.3 billones de pesos para obras que iban a servir a todo este tema de los Panamericanos. De hecho, esas obras ya comenzaron a ejecutarse. Ya hay terrenos donde se empezaron a analizar dónde se pueden hacer esos escenarios deportivos. Pues unos Juegos Panamericanos permite que haya una derrama económica muy grande en la ciudad, en Colombia, por el turismo, por el comercio, por infraestructura, lo que dice Isolda, que quedan escenarios para la práctica del deporte. Jay, que una de las metas del presidente Petro es aumentar los turistas extranjeros, y con esto pues obviamente no va a lograr esas metas. Hay un dato que a mí me pareció muy importante, y esto está metido ahí Juan Pablo Montoya. Yo no sé si se acuerdan del corredor de la Fórmula 1, quizá el corredor más importante que ha dado de carros el país. Total. Y Juan Pablo Montoya dijo que otra cosa que se dañó por falta de diligencia, por falta de respuesta, fue poner un circuito de la Fórmula 1 en Barranquilla. Yo no sé si ustedes se acuerdan que incluso vinieron representantes de la Fórmula 1, estuvieron acá, y Juan Pablo Montoya, que debe tener 3.000 contactos dentro de esa empresa Fórmula 1, digamos, dijo que el gobierno no envió una carta diciendo, hey, queremos tener un circuito en Barranquilla. ¿Y era solo una carta? Era solo una carta, y que por eso se perdió la sede. O sea,
Va la Fórmula 1 y van los Juegos Panamericanos que suceden en Barranquilla, un lugar donde hay una casa política, la Char, muy polémica, que estuvo y ha estado enfrentada con el gobierno de Gustavo Petro. Y uno se pregunta ahí, entonces, ¿esto qué es? ¿Estamos gobernando en contra de quienes nos hacen oposición? Hay un revanchismo de parte del gobierno. Ya lo vimos en las posesiones del pasado 1 de enero, del 31 de diciembre, donde muchos alcaldes le dijeron al gobierno de Petro, venga, trabajemos juntos, no se vengue con nosotros, no castigue, que incluso el presidente Gustavo Petro dijo, no, esa palabra de castigo, pues hemos visto que, por ejemplo, en Antioquia nos van a dejar con los crespos hechos, con estos crespos hechos, con los crespos hechos, con el tema de las autopistas de cuarta generación, ¿no? Y finalmente, para cerrar este tema, esto le va a cobrar el puesto a la ministra de Deporte, que hay que decir que el Ministerio de Deporte ha sido todo un desastre. Fiasco, ha sido un fiasco, o sea, no ha salido de una sola polémica. Ya están pidiendo la cabeza de Claro, a la ministra, ya obviamente el tema político se va hacia el Congreso y van a empezar a tramitar una moción de censura y en muchos sectores ya están pidiendo la renuncia. Alguien tiene que pagar por este descalabro para el país. Claro. Jay, y también contigo para terminar, ¿cuál es la importancia de los Panamericanos? Tengo entendido que están los olímpicos y debajo están los panamericanos, ¿no? Vos lo acabas de decir. Los Juegos Panamericanos son como los olímpicos del continente. Es el último evento del ciclo olímpico en el continente de cara a competir en los olímpicos, que este año van a ser en París, ¿cierto? A mitad de año. Pero ¿qué pasa con esto? Está la posibilidad de conseguir cupos olímpicos acá, en casa, que los deportistas estén compitiendo al lado de su gente, donde se entrenaron, con sus familias, apoyándolos. Ese sentimiento que les embarga de competir en casa, pero también que harían escenarios deportivos para las nuevas generaciones, escenarios de alto rendimiento. Lo que decíamos ahora, gana el comercio, gana el turismo, la hotelería, todo. Entonces, Jay, y en los deportistas, ¿cuál ha sido, digamos, en este gobierno la relación con el Ministerio de Deporte? Vos que no estás concentrado solo en el fútbol, sino en estos juegos, en estos deportes que son olímpicos, ¿no? Vos estás con atletismo, ciclismo, gimnasia, pesas. ¿Cuál es la relación con el Ministerio de Deporte? Uno siente que muchas veces es muy, muy esquiva. De hecho, cuando se fueron a entregar como que la bandera a los deportistas que iban a estar en Panamericano, no estuvo el presidente Petro. Entonces uno dice que hay mucha ausencia en diferentes eventos de importancia cuando en otros gobiernos sí han estado presentes los gobernantes. Entonces siento que hay mucha distancia entre ellos. De hecho, Mariana Pajón ayer pues ya no se quedó callada y habló, dijo que lo que se pretendía ahora era recuperar la sede, pero unir a todos estos sectores, gobierno, dirigentes deportivos, para recuperar esa sede. Deportistas, llamó a todo el mundo a concertación, a que venga, ya dejemos las diferencias a un lado, pero busquemos un objetivo común, que es recuperar la sede. Siempre sucede esto, o ha sucedido muchas veces, que tienen que salir otros a salvar el pellejo de las malas decisiones que toma el gobierno. Hay que decir una particularidad, y es que en otros Juegos Panamericanos sucedidos en el continente, por ejemplo el caso de Chile, los gastos los asumió enteramente el gobierno nacional. ¿Qué pasó en Colombia? Pues en Barranquilla estaban como tan asustados viendo esa desidia y ese desinterés que dijeron, vea, nosotros ponemos el 40% de la plata que necesita eso y el gobierno el 60%. 1, 2, Colombia ya dio 2 millones de dólares de esa plata y al parecer se puede perder. Se pierde. Claro, se pierde. Se pierde porque dentro del contrato al parecer decía que si la ciudad o pasaba algo, ellos quedaban con esos recursos. Igual seguramente van a decir que eso lo pelean pues en los estrados judiciales. Ya veremos qué pasa. Por ahora, Panam Sports dice que van a tener una junta extraordinaria para saber si esto se salva o no se salva. Definitivamente, otra cosa que no le sale bien al gobierno de Gustavo Petro. Y esta semana hubo posesiones de alcalde
de Medellín y gobernador de Antioquia el 1 de enero. No todas las posesiones son el mismo día, vimos unas en el país el 28, el 29, creo que en Itagüí el 31 de diciembre o el 30 de diciembre. Nos tocó aquí en Medellín, donde el alcalde Federico Gutiérrez se posesionó en un lugar muy importante, la plaza de Botero, ahí digamos en el atrio o en las escalas del Museo de Antioquia. Hubo una frase que me llamó mucho la atención que fue constantemente repetida en esa posesión y era: es una ceremonia corta y austera. Y sí que lo fue. Sí. Yo creo que lo que pasó fue que de pronto Federico se emocionó mucho hablando en su discurso, pero fue corto, fue austero, pero eso lo que quiere decir es un mensaje, y es un mensaje político diciendo: tenemos la olla raspada y estamos gastando poquito, ¿cierto? Claro, y el otro simbolismo que había en la Plaza de Botero era decirle a la ciudad que se derrumbaban las barreras y que se iba a trabajar de manera integrada, sin divisiones, por sacar adelante la ciudad. Creo que eso también fue muy simbólico que se hubiera hecho en ese escenario. Hubo mensajes muy importantes del alcalde, bueno, pero estamos aquí con Juan Felipe Zuleta, hombre, por Dios, qué pena. Feliz año, Dani. Sí, como decía, fue una posesión llena de simbolismos, tanto en Medellín como en Antioquia. El alcalde Quintero lo que hizo es tomarse la Plaza de Botero y dijo: bueno, borrón y cuenta nueva, se acaban las vallas. No, el alcalde Federico Gutiérrez, se acaban las vallas, se acaban las divisiones de la ciudad, y lo hizo, pues, digamos, en el espacio más emblemático y más polémico, donde el exalcalde Quintero tomó esta medida. Y por otro lado, el gobernador Rendón viajó hasta Cisneros, pues cuna... ¿Salieron juntos de ahí? Salieron juntos, cuna como de la industrialización antioqueña. Llegó al evento en un campero, como mostrando, pues, digamos, como esa necesidad de Antioquia de unirse, de fortalecerse como en el tema industrial. Y lo que quedó también fue, digamos, la confirmación de que ellos quieren trabajar en llave, ¿cierto? Que es todo un hito, porque hay que recordar que en Antioquia eso no pasa hace mucho tiempo. 10 años, más de una década. Acabamos de terminar uno en que Daniel Quintero y Aníbal Gaviria se la llevaban mal. Antes de eso estaban Federico Gutiérrez y Luis Pérez, que creíamos que íbamos a repetir esa llave, según encuestas, y ellos también se la llevaron mal. El tema de Hidroituango estuvo ahí por los pelos. Antes de eso estuvo Aníbal Gaviria y estuvieron Sergio Fajardo, que era una relación ambigua. Digamos, funcionó un poco la famosa Alianza AMA, que, digamos, funcionó porque no hubo pelea casada, pero a la hora, la verdad, los gobiernos también comienzan a trabajar, pues, cada uno por sus intereses, y en algunos puntos se encuentran, pero digamos que funcionó un poco mejor que lo que venía después, o que lo que vino después. Zule, y en esa alianza, digamos, ¿cuáles son las prioridades que ellos tienen? Bueno, pues lo que espera es que si funcione, digamos, que Medellín un poco apalanque Antioquia con el tema de inversión que necesita Antioquia con el tema de las 4G. Hay otros temas, el tema de Hidroituango, que por fin se pongan de acuerdo, porque venimos de 2 gobiernos en los que hay desencuentros. Primero fue la pugna por el poder cuando estaba Alonso Salazar, quién se quedaba con el control de Hidroituango. Luego, cuando estuvo Luis Pérez, digamos, con los señalamientos que hizo en medio de la emergencia en Hidroituango. Entonces, digamos que ahora necesita una estabilidad entre el departamento y la ciudad. Está el tema de Sabia Salud. Entonces, digamos que hay muchos temas en los que necesita la ciudad del departamento que funcione la alianza. Y el Tren del Río. Y el Tren del Río, que lo mencionaron ambos en su posesión, la intención de sacarlo. Y que se necesita ahí al gobierno nacional, ¿no? Para que meta plata, y ahí es donde, como decimos aquí, le da risa al caballo. Porque hablemos de eso. Vos, que sos la macroeditora del tema de actualidad, que es Nación. En los 2 discursos hubo un tema común, un leitmotiv, una columna vertebral, y es un llamado al gobierno nacional a que no se olvide de Antioquia, claro, que no haya revanchismos en Antioquia, porque sobra decir que en Antioquia pues ganó Andrés Julián Rendón. Nunca había ganado el Centro Democrático en Antioquia, y ganó con Andrés Julián Rendón a la gobernación, y Federico Gutiérrez fue opositor, contrincante de Gustavo Petro en las elecciones a la presidencia, y ha sido un opositor al menos hasta que se posesionó como alcalde. Claro, el alcalde lo dijo muy claramente: vamos a mantener nuestras posiciones, vamos a mantener y a defender con claridad lo que es la región, lo que es Medellín, el tema de la seguridad, que también hubo bastantes vainazos para el tema de la paz total, pero con la intención, digamos, inicial de abrirse a trabajar con el gobierno. Y le dijo: no mire con desdén a las regiones, no mire ni castigue a Medellín,
por tener esas posiciones críticas con el gobierno. Entonces, ambos van en esa dirección, o sea, Andrés Julián es mucho más duro, me parece a mí, mucho más radical en sus posiciones, pero aún así está abierto a trabajar de la mano. Lo que pasa es que hay que decirlo que hasta este momento Gustavo Petro y el alcalde de Medellín no se han reunido. Desde la elección, lo que sí ya pasó con los gobernadores. Él dijo que estaba listo. Que estaba listo, pero no lo han llamado, no lo han llamado a ninguna reunión hasta ahora, o sea, Federico Gutiérrez como alcalde no ha pisado hasta hoy el Palacio, la Casa de Nariño. Entonces eso también es muy diciente, aunque Petro salga a decir que no es así, que en democracia, para eso están los gobiernos, en democracia, pero finalmente desde lo político uno sí ve que no hay mucho interés en darle la mano. Van a ser 4 años difíciles, digamos los 2 años que le restan a Gustavo Petro, para Antioquia y Medellín, para obtener recursos de la nación. Yo creo que eso es muy claro. Creo que va a haber un castigo. Castigo fiscal, quiéralo o no, así va a ser. Acabamos de pasar del capítulo, de la primera parte de este podcast en el que hablamos de los Juegos Panamericanos, que decíamos si era una revancha ahí con Barranquilla. Ojalá que no nos pase lo mismo. Pero venga, ustedes dos, sucedieron 2 cosas después de esas posesiones en esta semana. La primera, que la publicamos aquí en El Colombiano, le cayeron críticas a Federico Gutiérrez por darle un puesto a un ex concejal que era del Partido Conservador, porque el Partido Conservador, hay que decirlo, se plegó a el gobierno de Daniel Quintero, le apoyaron todo en cabeza de Lucas Cañas, que se pegó una que fue presidente además. No, tiene un pote de decitín, sí, todavía no, ahí al lado en el brochero. Algunas secuelas. Exactamente. Y ¿cuál es la historia? Vea, lo que pasa es que el exconcejal Carlos Alberto Zuluaga, sí, digamos que es miembro del Partido Conservador, y en ese inicio de gobierno realmente el Partido Conservador estaba muy alineado con Quintero. Hay que decir que el Partido Conservador siempre se le pega a siempre todo. Se le pega a cualquier gobierno, ¿cierto? Sea cual sea, ellos están ahí porque ellos trabajan muy de la mano con el gobierno para todo el tema burocrático y para acompañar los proyectos, en algunos casos, digamos, de manera loable. Resulta que este señor, Carlos Alberto Zuluaga, salió del consejo porque hubo una demanda de inhabilidad, entonces él salió. Y él realmente ha sido una persona muy crítica a Quintero. Realmente él hizo muchas denuncias alrededor de la gestión de los recursos públicos, en el tema del presupuesto participativo fue bastante crítico. Entonces creo que le están cobrando a él, a nombre del Partido Conservador, un poco de rebote esa postura del Partido Conservador, pero sí hay que decir que él personalmente sí estuvo muy aparte de Quintero. Y su claro. está, digamos, en suspenso. Fue tanta la polémica que, digamos, que la alcaldía decidió dejar el nombramiento que es gerente de corregimientos, digamos, dejarlo ahí en stand-by. Y digamos que de todos los nombramientos que hizo Federico Gutiérrez fue, digamos, el más político, porque él eligió un gabinete con los viejos conocidos, pues que ha tenido como varias lecturas. Unos lo leen como que él necesita dar resultados inmediatamente, entonces se rodeó con su círculo de confianza, pero por otro lado también dicen que con parte de ese gabinete o algunos de esos funcionarios pues que no funcionaron en su primer periodo, entonces bueno, hay que ahí como claro, margen. De todas maneras Zuluaga ha sido también un viejo conocido de Federico, ¿cierto? Ellos trabajaron juntos en el consejo, entonces también, digamos, ahí hay una amistad, pero seguramente no le cayó muy bien toda esta lluvia de críticas a ese posible nombramiento. Yo sí creo que hay una lupa muy importante sobre el gabinete de Federico Gutiérrez, no por que haya habido corrupción, no, yo creo que ese gabinete fue un gabinete serio, pero fue un gabinete inexperto. ¿Qué es lo bueno? Que ya tienen experiencia. Ya pasaron esos 4 años, ya bisoñaron, no van a llegar a decir cómo hago una orden del gasto. Claro, eso es muy importante. Es que el primer año de gobierno es muy duro porque cuando los funcionarios llegan es a conocer y a ver cómo funciona el Estado, que es una cosa totalmente distinta, empezando porque muchos venían del sector privado y no tenían la experiencia en el sector público. Entonces, ese primer año en todos los gabinetes es muy importante, y si hay gente de experiencia, eso va a ayudar mucho a sacar adelante los programas, el plan de desarrollo, que es la primera tarea en la que se tienen que comprometer los mandatarios en estos 3 primeros meses, porque en marzo tienen que erradicar el plan de desarrollo. Entonces esto es una maratón y ahí cuenta mucho la experiencia que se tenga. Sobre todo hizo Dani porque la ciudadía quiere resultados ya. Quieren ver la ciudad ya. La expectativa es alta y digamos las necesidades también, entonces quieren... Yo creo que una cosa importante ahí es que Orlando Uribe, ¿no? Secretario de Hacienda, que fue secretario de Hacienda hace 8 años,
fue un muy buen secretario de Hacienda. Muy ejecutivo. El tipo es muy ejecutivo, venía en esa época, me acuerdo que de Bancolombia, y va a repetir, o sea, él va a repartir bien el dinero, esperamos eso, vamos a estar atentísimos de cómo se maneja la plata en esta alcaldía. Y yo creo que uno de los que me genera a mí como preguntas, no dudas, porque no tengo dudas en el sentido de que no tiene una investigación ni nada de eso, el secretario de Cultura, Manuel Alejandro Córdoba, porque vimos que la Secretaría de la Cultura, uno no puede decir que se la robaron, pero es una secretaría que se la hallaron por delante. El secretario Narváez renunció 4 días antes, el altavoz terminó siendo un desastre, el Festival Miradas un desastre, y si algo cambió a Medellín, fueron 2 cosas: el tema de infraestructura pública y el tema de la cultura. Así que vamos a ver qué sucede con la Secretaría de la Cultura. Y el último chascarrillo, que no me parece chascarrillo, tiene que ver con un concejal del Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez, conocido como el Guri. Un tipo que estuvo muy al frente de lo que fue la revocatoria de Daniel Quintero. Él se define a sí mismo como un libertario, ¿no? Un libertario es como un Milei. Y esta semana llegó al consejo diciendo que querían tener carros nuevos. Este concejal lleva 2 días sentado en la silla del consejo y ya está pidiendo carros nuevos. Pero además con la olla raspada del municipio. Exactamente. O sea, es como una cosa... Y remodelación, pues yo he ido al consejo, el consejo está bien, o sea, eso no necesita plata. Lo renuevan constantemente. Sí, el Guri se convirtió en el primer concejal funado, como dicen los pelados yo no puedo entender qué significa funado, pero... funado es como cuando te boletean. Boleteado. Merecidamente, digamos así, diríamos el otro, los viejitos. Y el Guri terminó funado en redes sociales porque sí decidió utilizar su EUDE en el consejo para pedir remodelación de la oficina, remodelación del consejo y cambio de vehículos. Pues digamos que los vehículos en los que se moviliza los concejales no son, pues digamos, un Renault 4, son unas Toyota TXL 2019. Entonces lo que alegaba un poco el concejal Guri es que si lo hacían por renting podía mejorar un poco ahí el tema de la inversión, el tema de los gastos, pero a la ciudadanía pues eso le supo pues a cacho y lo que dijo es que bueno, es concejal de la coalición de gobierno, justamente el mismo día en el que sale con semejante gracia. El alcalde Gutiérrez dice que hay 400.000 personas aguantando hambre, hay una crisis de vivienda en la ciudad, está el tema del hospital general. Entonces digamos como cuáles son las discusiones prioritarias en el consejo, concejal, que tanto habló de recuperar la ciudad, de las necesidades de la ciudad y llegar y debutar pues pidiendo carro, casi beca. Y bueno, la funada del concejal vino con algunos consejos. El primero es que se ponga a trabajar, ya que quería tanto ser concejal, que trabaje por la ciudad, y la segunda es que si quiere optimizar el tiempo, pues que use el transporte público, ya que también muy eficiente. Quería mucho recuperar el metro, y pues que más que un concejal de la coalición que use el metro para conocer los barrios y para dar ejemplos, ¿cierto? Yo creo que es muy importante para este nuevo consejo pues que superemos ya el tema de Quintero y que nos pongamos a trabajar en la ciudad, en las cosas que la ciudadanía requiere. O sea, estamos hablando que las personas, los ciudadanos de Medellín, estamos esperando que haya un cambio drástico, o sea, que recuperemos el tiempo perdido, que volvamos a enrutar a la ciudad, y no podemos esperar que un consejo se siga debatiendo en tema de Quintero, del pasado. No, necesitamos es que se pongan a trabajar para que saquen adelante lo que hay que sacar. Que guarden el retrovisor le hace mucho daño a la ciudad. Eso que se lo dejen a las autoridades competentes, que investiguen todo lo que hay que investigar. Procuraduría, Fiscalía, concejales, hay que trabajar en vez de pedir carros nuevos. Bueno, no, seguimos en Mesa Central y nuestro tercer tema es el salario mínimo, y estamos con Olga Patricia Rendón, que nos va a hablar del tema económico. ¿Viste? No lograron concertar un salario mínimo y salió el gobierno a decretarlo. Sí, después de un mes de negociaciones, de tratar de concertar entre empresarios, sindicatos y gobierno, le tocó al presidente Petro tomar la decisión. Aumentó el salario mínimo en 12%, justo la cifra que habíamos dado una semana antes aquí como que podía ser tolerable para el gobierno. Eso fue el viernes 29, y ese día temprano
los sindicatos bajaron su oferta de 18 a 12. Podría pensarse de algún modo que eso estaba conversado, ¿cierto? Porque entonces el gobierno se acogió prácticamente a esa solicitud de los sindicatos, aprovechando un poco que los empresarios nunca dieron una cifra. Cuando les dijeron 12, dijeron que era muy alta, pero no hubo una cifra. Hacia el final del día, FENALCO dijo que tal vez 11.5% de aumento podía ser tolerable, pero finalmente el presidente tomó su decisión. Hubo pues obviamente algunas... Primero una pelea entre Gustavo Petro e Iván Duque, porque Iván Duque dijo que él había sido el que había subido el sueldo, el salario mínimo más, o sea, el que había dado esa alza, que fue el 10%, ¿no? En su momento. Así es. Y Gustavo Petro le respondió y le dijo, no, usted tuvo una inflación mayor. ¿Cómo es la pelea ahí? En realidad están muy parejos. De todas formas, Iván Duque tiene 4 años que podemos evaluar. Gustavo Petro tiene 1, 2 este año. Entonces yo creo que lo justo sería esperar a que terminemos. Obviamente la inflación que le está tocando al gobierno de Gustavo Petro es mucho más alta porque es este rebote natural después de la pandemia. Y subirlo muy por encima pues presionaría mucho más la inflación. Es cierto que el gobierno de Duque fue muy generoso al momento de subir el salario cuando lo puso en 1 millón de pesos, que era esa cifra como que anhelaban tanto los trabajadores poder recibir, pero la verdad es que la situación coyuntural que está viviendo el gobierno actual frente a la inflación pues le pone mucha presión a la hora del gobierno tomar una decisión de subirlo mucho más. Pero los empresarios, pues, o algunos voceros de los gremios están diciendo que esto lo que puede terminar es en un problema de desempleo, porque los empresarios van a decir, no tenemos cómo pagar. Ustedes publicaron, pues el equipo de economía publicó un texto esta semana en el que decían, desglosaban un poco cuánto cuesta verdaderamente ese salario, ¿cierto? No es lo que usted recibe, sino que eso tiene unas prestaciones, vacaciones... Más termina siendo un 65% realmente reciben de incremento. En total 2.070.000 los que menos. De todas formas, en el riesgo laboral pues hay unos que reciben casi 100.000 pesos más dependiendo del tipo de trabajo que tengan, pero cada trabajador de salario mínimo le cuesta al empleador 2.070.000 pesos mensuales. Y con una perspectiva de crecimiento económica mucho más apretada de la que hemos venido teniendo, este año va a ser mucho más difícil según dicen los expertos, sumándole la reforma laboral que se está tramitando en el Congreso, que también va a ser mucho más oneroso el trabajo, ¿cierto? Entonces, los dominicales costando más, las horas extras costando más, las nocturnas arrancando más temprano, pues le va a poner mucha presión a los empresarios y esas eran de las cosas que los empresarios estaban manifestando en esa negociación, que no llegó pues como buen puerto. Y además se habla de una posible reforma tributaria que ya se estaría preparando y que se estaría cocinando. Ese es el gran punto del fin de semana pasado. Claro, sí. Fue la cereza en el pastel, sí. Porque en realidad el presidente toma la decisión de aumentar mucho el salario mínimo, pero le dice a los empresarios algo que seguramente les da mucha tranquilidad y es vamos a revisar los impuestos de los empresarios para que no tengan que pagar las empresas tanta plata como están pagando hoy, porque la verdad es que la base de tributación de las empresas en Colombia es muy alta con respecto al resto de los países. Entonces dice que las empresas paguen menos y paguen más las personas naturales, y eso está bien, ¿cierto? Porque eso ayuda a la modelo gringo, ¿no? Sí, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Entonces, eso es una buena idea, muchos gobiernos han intentado hacerlo, pero en momentos de dificultades del país, pues se le echa mano en las empresas que terminan aguantando más. Claro, pero también digamos que el hecho de que se le incremente más los impuestos a las personas naturales también genera pues unas dificultades en la canasta familiar, o sea, para la gente adquirir sus productos. Digamos que va a haber un efecto también muy concentrado en las personas naturales que se le une a toda esta discusión que ya se viene también sobre el estrato. Así es, viene por ejemplo esto que menciona Ciso, el gobierno tiene un borrador de decreto para eliminar los estratos socioeconómicos. Eso es algo que han buscado todos los gobiernos uno tras otro en los últimos 20 años, eliminar los estratos porque la forma en que se entregan los subsidios por el Sisbén y por los estratos hace que no haya una buena focalización en los que en realidad la necesitan. Entonces, eliminan
este decreto quiere generar el registro único de ingresos, que es el que dice esta familia en realidad gana tanto, y entonces en nuestra nueva matriz de estratificación, que no va a ser por las condiciones de la vivienda, sino de los ingresos, está en esta posición, y dependiendo de esa posición recibirá ingresos o pagará más para que se le puedan dar subsidios a las familias. Eso quiere decir que los beneficiarios van a ser los que verdaderamente lo necesitan. En el papel debe ser así. La implementación lo que pasa difícil, es que ¿cuántos conocemos gente que no es estrato, es que es estrato 4 o 5 y dicen que son estrato 2 en algún documento para obtener una beca, obtener un subsidio para estudio? O los mismos servicios públicos, claro. pagar menos servicios públicos, que están regulados por los estratos. Es que los estratos 4, 5 y 6 pagan subsidios en energía, agua y gas para los estratos 1, 2 y 3. Entonces, una familia en estrato 2 puede tener buenos ingresos, puede tener carro, unas buenas condiciones económicas, unos buenos ingresos mensuales, pero vivir en un apartamento de estrato 2. Recibe el subsidio que están pagando alguien de estrato 4 y 5 que podría estar desempleado. O en zonas rurales, es muy común. Me monto una finca en un lote, ese lote es estrato 2 y tengo mucho dinero. El asunto ahí es que la implementación de esto es difícil, es muy difícil, porque es diferente decirle a EPM cobre en estas casas donde se sabe qué estrato tienen, y no estarle cambiando a esa familia dependiendo del cambio de sus condiciones. Si una persona queda desempleada, en el registro de único de ingresos va a quedar menor, o si lo ascienden va a quedar mayor. La modificación de eso permanentemente y la actualización es muy compleja. Y más en un país con estas dinámicas económicas que estamos enfrentando, ya lo estamos diciendo, ojalá no suceda, pero un salario mínimo alto puede terminar en una desbandada de empleados. Esperamos que no sea así, y nos alegra que la gente pueda ganar más dinerito, que lo cuiden, que ahorren, y que los empresarios puedan tener oxígeno para seguir generando empleo. Les deseamos un feliz año. Iso, muchísimas gracias por acompañarme. Con gusto. En Mesa Central. Olguita, muchas gracias. Feliz año a todos. Feliz año. Recuerden seguirnos en El Colombiano Videos en YouTube, seguirnos El Colombiano en Instagram, Twitter, Facebook, y recuerden que Mesa Central los va a estar acompañando también en este 2024.